Bien, buen día. ¿Qué tal, Ahí Alejandro? ¿Cómo anda está. Lorena? Muy No, bien. la verdad que hace Casado. rato acá por el living, viendo algunas noticias nuevas, además de lo que habíamos conversado que íbamos a hablar hoy con del tema de energía. Y bueno, apareció un octavo temita, así que vamos a tener 30 segundos más. Muy bien. Contanos, Rubén, ¿cuáles son estas noticias nuevas que te preocupan hoy? No sé si me preocupan si no es algo distinto. Empezamos por la última, que es que pareciera que se achica gas y petróleo del Neuquén, ¿no? Leímos esta mañana que en medio de esta pandemia, todo quieto, gas y petróleo en Neuquén, la petrolera provincial que me tocó estar desde su comienzo en el 2008, comenzó y completó su retiro del yacimiento emblemático para la historia de Vaca Muerta y sobre todo de gas y petróleo de GIP Aguada Federal. Vendió el 10% de la participación y la titularidad de la concesión a Wintershall y ConocoPhillips el 10% que le quedaba. La verdad que, bueno, evidentemente, más que hacer un juicio de valor, no sé si era el momento, hubo la oportunidad, lo desconocemos, cuáles son el resto de las condiciones. Quizás GIP o la provincia necesiten caja y dinero en estos momentos y por eso hayan procedido a la venta de este yacimiento emblemático de GIP, tan distinto de sus comienzos, que teníamos 60 contratos en 2 o 3 años, antes del 2012, cuando GIP comenzó con la historia de Vaca Muerta, mucho antes inclusive de YPF. Así que bueno, esto es un dato, veremos cuál va a ser la estrategia de GIP, si va a seguir achicándose, si va a seguir vendiendo sus participaciones accionarias en los bloques que tiene. Así que bueno, este es un dato el cual nos amanecimos. Bien, bien. Rubén, ¿vos creés que está atado al desfinanciamiento de la provincia de esta operación? Entiendo que sí, Sí. no quisiera creer que es una estrategia, aunque a veces también GIP en los últimos años ha comprado activos que nada tienen que ver con su actividad, como los 2 aviones y demás, pero entiendo que sí, que es una necesidad hoy de caja y vemos que no se han dado los aumentos prometidos a los empleados, que se va a pagar con un cronograma. La verdad que en esta situación del coronavirus ha afectado todo y ya la provincia venía ajustada, creemos que ahora va a estar mucho más complicada y debe responder a eso. Por lo menos en la noticia no leímos bien los motivos, pero sí el dato. Bien. Bueno, vayamos a la rutina que tenés A la preparada, rutina, ¿eh? bueno, básicamente es cómo sigue Vaca Muerta hoy, ¿no? Hoy estamos en un escenario que es el más temido, que es Vaca Muerta con 0 fracturas. La caída de la actividad llevó a la operadora de que en abril no hubo una sola fractura, con lo cual se va a empezar a resentir la producción en los dentro de meses. Otro dato también, que tampoco es para hacer un juicio de valor, pero Añelo, que la capital operativa, llamémoslo así, de Vaca Muerta, cerró digamos, todos sus accesos y solamente está habilitado para gente del lugar. Si bien es entendible, también es cierto que va a complicar la recuperación y sobre todo el futuro de la localidad en la medida que todos aquellos que vayan a trabajar a Vaca Muerta pretendan hacer un bypass de la actividad. Así que la verdad que creemos que es una situación, lo de Añelo, que puede llegar a complicar el futuro de la localidad. Por otro lado, vemos que el crudo, que es algo que es esa brújula que nos marca cómo vamos yendo, se va acomodando, la industria va empezando a salir del respirador a nivel mundial, el WTI, el crudo de referencia de Estados Unidos, está en $20 el barril y el Brent, con el cual nos referenciamos los crudos de Argentina, ya está en 26. Entonces, como que comienza a haber una luz al final del túnel y sabemos que van a empezar a subsistir aquellas empresas más eficientes y con poca deuda que con esos valores pueden continuar, no aquellas que eran esos cientos que hablamos el lunes pasado que están yendo a la bancarrota. El cuento del barril criollo sigue, ¿no? Sí. Parece el cuento de la buena pipa, otra semana sin definiciones. También está el gran problema que no se termina de reactivar la demanda. El parate, la cuarentena hace que la demanda de lo que produce
el crudo que son los combustibles no suma. O sea, hoy estamos en una situación que no tenemos ni P ni Q, que hablábamos hace 2 lunes, ¿no? O sea, no tenemos precio ni cantidad. Entonces, la situación sigue siendo muy grave para la actividad. El petróleo argentino no vale nada. A veces le han ofrecido más barato un kilo de yerba que un barril. La unidad del crudo, en algunos lugares han pagado $2 en Argentina, con lo cual la situación es grave. Y por otro lado ha aparecido Nielsen con una propuesta en esto del barril criollo de liquidar a 40 a las regalías y pagar 35 a los productores no integrados en esa lucha interna de productores integrados y no integrados. Pero mientras tanto la situación de las operadoras, las contratistas, es desesperante. YPF está pagando a cuentagotas, no se activa la economía, sabemos que no se va a aumentar el consumo de combustibles, la caja operativa tenemos entendido que no alcanza 4 meses y obviamente ni hablar de pagar la abultada deuda que tiene la empresa nacional YPF. El Lumber, Excelsior Service Champion y todos los del grupo ya iniciaron un programa de retiro voluntario, Weatherford con suspensión de tiempo completo, San Antonio comunicó que no puede pagar los sueldos, Halliburton paga parcialmente, Pecom ofrece retiro voluntario y estas son las grandes. Ni hablar de las más chicas, que la situación es desesperante. Así que vemos una situación complicada para todo lo que es la industria petrogasífera y todo lo que repercute en Neuquén, muy complicada y muy difícil. Por otro lado, ha aparecido lo que yo llamé en un artículo de este sábado, las ocurrencias en tiempo del coronavirus, de algunos diputados provinciales que plantean que la solución para salir de la crisis es la recompra del 49% de las acciones de YPF. Ah, sí. Sí, simplemente creo que es algo panfletario, no tiene mucho sentido con la realidad. No creemos que la recompra del 49% de las acciones de una empresa que hoy tenemos el 51% y manejamos la totalidad de la decisión de la empresa, con eso pueda o que tenga que ver con resolver la solución que tiene que ver con esto que mencionábamos hoy: falta de precio, falta de cantidad, el coronavirus, la sobreoferta a nivel mundial, etcétera, ¿no? Así que no vemos esa relación con la solución y tampoco podemos, me parece, utilizar el dinero que no tiene el tesoro del país para algo que en realidad no va a mejorar la solución, ¿no? Sí, obviamente hace falta políticas, equilibrar la balanza comercial de toda la industria energética y sobre todo petrogasífera del país para no distraer fondos del tesoro, pero no alcanzamos a vislumbrar que la recompra de ese 49% de acciones pueda hacer algún tipo o traer algún tipo de solución. Por otro lado, habíamos quedado el otro día que íbamos a empezar a hablar un poco de las estadísticas, ¿no? Sí. Ahora, el gobierno trajo la estadística a nuestra vida. Antes nosotros decíamos sí, no, hoy decimos no, ahí la curva va a ser un 97%, se va a cumplir, ¿no? Bueno, esta rama de las matemáticas que reúne, organiza los datos, llegó a nuestra opinión pública, a nuestra vida para quedarse, ¿no? Lo que podemos decir que sin datos ni estadísticos no hay ninguna posibilidad de controlar la pandemia. Y tampoco podemos sacar petróleo, ¿no? Esto lo manejamos siempre en geología, en materiales, en todo nos manejamos con las estadísticas. Así que la verdad creo que enhorabuena que haya llegado. Y por otro lado también vemos esta tendencia a la tecnología y a la ciencia, y por otro lado la disciplina y la rigurosidad es lo que, en mi humilde opinión, ha hecho la diferencia entre aquellos países que han podido controlar esta pandemia y quienes no. Quienes utilizan la tecnología con datos, con estadísticas, saben dónde están ubicados cada uno de sus afectados o infectados, y con disciplina y rigurosidad cada protocolo que pretenden implementar efectivamente lo hacen, ¿no? Así que bueno, hoy hay matemáticos e ingenieros que están combinados con epidemiólogos, ¿no? Que hacen estudios de estadística para poder ver cómo resolver este tema. Así que bueno, vamos a tener que aprender a usar porcentajes, probabilidades, y me hace acordar ese chiste de Carpel viejo que estaba, el matrimonio viejo que decía, la mujer le reclamaba, ¿no? Todo el día pensando en números, cifras, cuentos, cálculos, matemáticas, porcentajes. ¿No te das cuenta cuánto daña nuestra relación? Y el marido le dice, sí, en un 63%. Así que, bueno, otro tema de esta semana, no menor, 30 de abril pasado se renovó el director de YPF y el management, ¿no? Sí. Ha empezado a tener Nielsen, que parecía medio pintado, empezó a tener protagonismo con esto que mencionamos recién de esta propuesta de barril criollo sui generis. Parece interesante, por lo menos algo diferente de todo lo que veníamos escuchando.
Se ha designado al nuevo CEO, ¿no? El Chief Executive Operator, que es Sergio Fronti, que viene del sector, conoce YPF, conoce el sector muy bien, serio, respetado, ojalá que le vaya lo mejor posible y que lo dejen hacer, ¿no? Así que, aunque vemos también que en el directorio hay muchos de los muchachos de la Cámpora que no tienen, digamos, la experiencia de Afronti, esperemos que pueda trabajar, que pueda hacer y que pueda llevar YPF a un buen puerto y sobre todo con la importancia que tiene para nosotros en Vaca Muerta y en Neuquén. Conectado con esto de YPF, la Cámpora y el barril criollo, hemos visto un proyecto de ley que ha circulado en diputados y senadores, donde, más allá de los valores que fije y demás, vemos con preocupación en un artículo por allí que aparece que es el quinto, ¿no? En el año 72, vos eras muy pequeño, no sé si habías nacido, Alejandro, yo era muy pequeño también, era la fórmula de Cámpora presidente, ¿no? Cámpora al gobierno, Perón al poder. Ahora pareciera que es al revés, ¿no? Alberto presidente y la Cámpora al poder. Vemos que ha ocupado lugares en el ANSES, en distintos lugares, y en el tema energético, en el directorio de YPF, como reciente mencionaba, y en la subsecretaría de combustible, donde se encuentra el abogado Carvajales, también de la Cámpora, y en uno de los artículos de este proyecto de ley, que en realidad es un decreto de necesidad de urgencia, pero automáticamente se transforma en ley si no hay una revisión del Congreso, donde le vuelve a dar un poder pleno, inclusive por encima de las provincias dueñas de sus hidrocarburos. No sabemos si va a prosperar este DNU, pero puede ser preocupante, por lo menos para la autonomía y para la defensa de los recursos que siempre plantea Neuquén. Así que es un tema para también seguir con atención. Un tema que tiene que ver con la continuación, que hablamos algo complicado, de las empresas en bancarrota, el Chapter 11 el lunes pasado, del capítulo 11 de bancarrota en Estados Unidos. Bueno, hoy lo que vamos a comentar muy brevemente es el M&A, que llaman los gringos, que es Merger y Acquisition, que no es más que fusiones y adquisiciones. Vamos a ver, y estamos viendo en esta turbulencia del COVID, que las empresas van a tener que transformarse y sobrevivir o hundirse, colapsar y ser adquirida. Y entonces allí empiezan a moverse todas estas fusiones y adquisiciones. Creemos que también va a ser dentro de nuestro país. Los tamaños de la eficiencia, el acceso al crédito son claves, y aquellas empresas que puedan subsistir van a ir fusionándose o adquiriendo algunas de las empresas que evidentemente no están en bancarrota o en situación de no pagar sus deudas. Así que vamos a empezar a escuchar un poco de todo esto, de fusiones, adquisiciones, de IPO, takeover, ¿no? Y va a tener que ver con cómo va a ser el nuevo normal a partir de que empiece a recuperarse la actividad mundial del gas y el petróleo. Hemos visto que las grandes, Exxon, Shell, no van a parar, pero se están ralentizando en cuanto a sus inversiones, actividad, y en la más chica y el resto, dependiendo su acceso al financiamiento, y lamentablemente va a haber un depuramiento darwiniano de los operadores, como también va a ocurrir, creemos, en nuestro país. Tiene que ver con esto de fusiones y adquisiciones, lo muy breve de la historia energética de hoy. Y que fue lo que en el año 2010, una de las transacciones más grandes de la historia energética fue cuando ExxonMobil compra a XTO Energy, ¿no? Sí, sí. XTO era una empresa y sigue siendo líder a nivel mundial en shale, en tecnología, know-how, expertise, y tenía la flexibilidad y era rentable en el shale. Y toma esa decisión, Exxon, de pagar nada más ni nada menos que la friolera de $41.000 millones en el 2010. Así que bueno, esa fusión de una de las grandes empresas, hoy sigue siendo la petrolera más grande del mundo, que de hecho está en Vaca Muerta. Recuerdo que viajamos en el año 2010 con el exgobernador Zapag, y los invitamos y finalmente firmamos los primeros contratos con ellos en el 2012, pero quien hoy opera directamente, y es la única empresa de todas las que ha comprado en su historia ExxonMobil, que no la fusionaron, y ahí viene la conexión con el tema del aprendizaje de hoy, con el resto. Le quieren permitir que su know-how, su flexibilidad sobre todo, que necesita tanto el tema del shale, pueda seguir en esa cosa. Así que yo recuerdo que comentaban en sus inicios, y de hecho es quien XTO está operando en todos los yacimientos de Exxon de Vaca Muerta, ¿no?
desde un celular en el pozo, en la locación, eran capaces de comprar la arena o lo que necesitaban, ¿no? Esa flexibilidad que las grandes corporaciones como Exxon no tenían, y por eso fue el objetivo de pagar tanto dinero por esa empresa. Así que por hoy simplemente vamos a mencionar, si te parece, Alejandro, lo que podemos conversar, que es tan dinámica la semana que a veces terminamos cambiando, pero va a ser cómo juegan las energías renovables ahora en esto de la cuarentena y luego del COVID, ¿no? Así que ese lo dejamos como tema para el próximo lunes. Perfecto, Rubén. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Alejandro, y hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Abrazo. Adiós. Que sigas bien. Rubén Echeverry, nuestro columnista en temas de petróleo y ambiente, ha pasado por La Primera Mañana.